Bueno, bienvenidas, bienvenidos a esta segunda jornada de capacitación del proyecto LIFE COP Cortaderia, que lleva por título Alternativas jurídicas para reducir la presencia de la planta invasora Cortaderia selloana. Bueno, realmente, más allá de los trabajos de control y de erradicación o de la formación de profesionales, de la difusión del problema, de la educación de la sociedad, es el marco jurídico que dé solidez, estabilidad y posibilidad de avanzar y hacer progresos sólidos en la lucha contra cortadería selloana, contra el plumero, es un aspecto clave que en numerosas ocasiones está infravalorado. Entonces, en particular, es necesario un marco jurídico que implique al menos a los sectores más concernidos, a los propietarios y a a los gestores privados. Entonces, este es un camino a explorar no solamente para la especie cortadería selloana, sino para el resto de las especies exóticas invasoras. Creemos firmemente que es inviable a medio o a largo plazo que la eliminación de las especies invasoras en Europa corra a cargo tan solo de los presupuestos públicos, sin que propietarios de terrenos o al menos de aquellos en los que se realiza una actividad económica asuman alguna responsabilidad. Para esta jornada, por tanto, yo creo que va a ser muy interesante para las entidades locales, ya que hay por ahí una. Claro, así que hoy imposible. Yo creo que es de César, un micrófono abierto. Bueno, Vale, pues la deje por ahí, me lo cojo y ya le llamo. a ver si le puedo silenciar. Venga, nada, muchas gracias, René. Eso, Todo eso. sí. Bueno, bien, lo que les comentaba es que respecto a las entidades locales, pues muchos ayuntamientos encuentran dificultades a la hora de encontrar legislación que soporte los requerimientos que le podrían hacer a propietarios de parcelas que están invadidas por plumero. Y entonces creemos que esta jornada es especialmente interesante para los ayuntamientos, para las entidades locales. De hecho, uno de los objetivos de este proyecto, del proyecto Life Cop Cortaderia, es redactar una norma de rango local para cualquier entidad local de Portugal, de Francia o de España y que la pueda incorporar en su normativa. Entonces, para esta jornada contamos con un ponente que tiene una gran experiencia en temas jurídicos y de jurisprudencia ambiental. Pedro Brufau Curiel. Hola, Pedro. Pedro es profesor titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura y es autor de numerosos artículos sobre derecho y políticas medioambientales, análisis jurídicos y de jurisprudencia ambiental relacionados con diversas temáticas medioambientales, no solamente sobre invasoras, pero bueno, una de las que tiene amplia experiencia son las invasiones biológicas. En relación al proyecto Life COP Cortaderia, Pedro es el encargado de realizar un estudio sobre alternativas jurídicas para reducir la presencia de la planta invasora Cortaderia selloana, puesto que, como les he comentado antes, uno de los objetivos de este proyecto es elaborar un modelo de ordenanza municipal para la gestión de Cortaderia por parte de terceros y que sea aplicable a las entidades locales. Entonces, te agradezco enormemente, Pedro, que estés con nosotros y ya sin más dilación, te damos paso. Está silenciado, Pedro. Bueno, repito, buenos días. Muchísimas Buenos gracias a días. la organización de Life Cortaderia por esta invitación. Y bueno, supongo que seré uno de los pocos juristas que estemos reunidos hoy a través de la vía telemática. Por eso voy a intentar hacer una exposición lo más comprensible por todo el mundo. Y después no es tanto la importancia de lo que puedo exponer en la ponencia, sino además el debate, los problemas concretos que surgen en un municipio concreto, un tipo de encargado de una infraestructura con detalle, es decir, la vida diaria, ¿no? Porque como dijo el gran maestro Enterría, pues el derecho administrativo se dedica a las pequeñas miserias de cada día y a los problemas de cada uno, no a los grandísimos principios, que también. Bueno, pues vamos a ver.
Como introducción, bueno, ya todos sabemos que el plumero de la pampa, las distintas especies de cortaderia, están incluidas en su totalidad en el catálogo de especies invasoras en España, ¿no? Como desarrollo de la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. ¿Qué hay que decir aquí? Que aunque principalmente el enfoque es de intervención pública, como se acaba de decir, no solo son los poderes públicos los que tienen que intervenir a la hora de hacer frente con las medidas de control, erradicación y otras limitaciones que se pueden establecer respecto de una especie invasora, sino que también son los meros poseedores, porque tanto en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del año 2007 como en su reglamento de especies invasoras, en su catálogo de 2013, reformado en varias ocasiones, hay medidas que incumben a todo aquel poseedor, porque lo que se trata es de evitar esa propagación de las especies invasoras por la iniciativa particular, que es en la mayoría de los casos de forma intencionada o de forma accidental, como puede ser el caso del plumero de la pampa, sobre todo cuando tiene un poder de dispersión a través de millones y millones de semillas tan grandes que hace que sea muy difícil establecer las medidas de control y posible erradicación. Bueno, esta normativa establece, como ya he dicho, la prohibición genérica de posesión, y incluidas las semillas, restos y propágulos. Esta especie, según indican los botánicos, se reproduce a través de una gran dispersión de semillas con millones de unidades, y por supuesto hay que hacer frente al propio hecho, dependiendo de las estrategias que se hayan aplicado, dependiendo de la época del año, si es un año muy húmedo, seco, etcétera, ¿no? Antes o después de la floración o de la propagación de las semillas. Atendiendo a los criterios de la especie, se pueden establecer distintas medidas de ataque para evitar la propagación de esta especie. Por supuesto, si ya incluimos la prohibición de la mera posesión de los restos propágulos o ejemplares de esta especie, por supuesto no ha de tener ninguna medida de fomento. Fomenta en un sentido administrativo amplio. Por supuesto, no puede haber que un ayuntamiento regale esta planta para jardinar fincas privadas. No se puede establecer o aprobar una licencia que incluya esta especie. No se puede vender en mercadillos, no se puede vender en herbolarios, etcétera, ¿eh? Bueno, ¿y cómo se articula esta prohibición genérica de posesión y las medidas de ataque frente a las distintas estrategias y planes? Hay una cuestión jurídica que dice que si estas estrategias y planes que desarrolla la normativa de este sector del derecho de la biodiversidad son normas jurídicas. Formalmente no, pero es a través de las estrategias y planes aprobados, que los hay, cómo pueden las administraciones públicas intervenir en el sector. Incluso además no solo en una prohibición general de posesión y de control y de ataque a la propagación de esta especie, sino a través de las medidas de seguimiento. Y la normativa permite incluso el acceso y la entrada en fincas particulares o de otro propietario, puede ser otra administración pública, ¿no? Un tercero en general. Hay un problema en los jardines que forman parte del domicilio privado de una persona. Pues hay que contar con la aquiescencia del propietario, el titular de esos terrenos, o si no, claro, una medida un tanto exagerada y forzada, pues con una autorización del juez de lo contencioso administrativo. Es una medida realmente muy interventora en la esfera de la propiedad privada del particular. Cuando tenemos en cuenta que hay, por ejemplo, simplemente nada más que darse un paseo por las Rías Bajas, desde Bayona hasta Vigo, miles y miles y miles y miles de fincas privadas que pueden tener ejemplares del plumero de la pampa dentro de su jardín. Otra normativa, ese es el marco general, y ya vamos a ir sectorializando. Los espacios naturales protegidos. Hay que estar a lo que diga el plan de ordenación de recursos naturales y el plan rector de uso y gestión, y si no, fomentar el cambio para que dentro de los límites del espacio natural protegido, en concreto, independientemente de su figura, porque la normativa lo permite, incluso los alrededores en las zonas de protección, los llamados buffer o las zonas de amortiguación de efectos en las zonas más restringidas de estos espacios naturales protegidos, se incluyan medidas para hacer frente a la planta.
que además todo es un juego de todo. Tenemos muchas cartas en las diferentes medidas que he explicado y que voy a explicar a continuación. Bueno, seguramente que Simón lo dejó abierto. Perdón, Y tengo ahora. no sé. Voy. Es una conversación. Continúo, ¿no? Vamos a ver. Hay medidas que se establecen, esta panoplia es un juego que interesará ver cuál cojo de cada una para adaptarme a las circunstancias del caso. Hay ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, donde ya se han establecido alguna serie de medidas. Tengo aquí el Parque Natural de Corrubedo, las Marismas de Santoña, la Duna del Miera. Hay diferentes espacios protegidos en el norte de España donde se pueden incluir esta serie de medidas. Y si no hay, se reforma y se aprueba para dar seguridad jurídica, aunque no haría falta porque la normativa general de especies invasoras ya te lo permite, para adecuar, según la división territorial de ese espacio natural protegido, adecuar esa intervención. Si interesa actuar en dunas, en zonas de ribera, a lo largo de caminos muy frecuentados por la gente. He visto a principios de este otoño que había gente en el Camino de Santiago que se llevaba un penacho, un plumero de la Pampa y para hacer bonito mientras lo encasquetaba en la mochila. Es decir, los propios peregrinos en el Camino de Santiago hacían de fuente de vector de dispersión de estas semillas. Otra cuestión, la evaluación de impacto ambiental para determinados proyectos, generalmente infraestructura de transporte o la actividad minera, que son dos focos de expansión de esta especie. Se debe y se tiene que incluir medidas y además se hace respecto de otras especies, sobre todo animales, de eliminación y de restricción, erradicación de las especies invasoras. La normativa ampara cualquier medida que obligue a la utilización de diferentes medios con la normativa propia. Por ejemplo, ¿se utiliza glifosato? ¿Se utiliza otro tipo de herbicida? ¿En qué época se utiliza? Etcétera. ¿Cuáles son las técnicas de extracción? Según lo que digan los expertos, a través de las diferentes estrategias y la que sea menos lesiva para el impacto ambiental. Otra normativa sectorial, aguas. Los ríos son corredores ecológicos, como dice la propia Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad, por la misma función que tienen, encima en climas húmedos donde esta especie puede medrar, ¿no? Pues tanto en la zona del dominio público hidráulico como en la zona de servidumbre y en la zona de policía, es decir, no solo el estrecho límite de un cauce, ahí se puede actuar por parte de los organismos de cuenca además se hace con otras especies, con la acacia negra, con la mimosa, y actuar para hacer frente a la expansión de esta especie. Ya hemos visto, para recordar, la normativa de especies invasoras y de patrimonio natural y biodiversidad. Hemos visto también espacios naturales protegidos, evaluación de impacto ambiental y aguas. Pero además hay otra serie de medidas. Los montes como agentes nocivos. La particularidad de la propiedad forestal en el norte de España, tenemos que en la zona, sobre todo en Galicia, están los montes vecinales en mano común. También hay un gran porcentaje de montes comunales, de montes patrimoniales. Es decir, la propiedad pública forestal es amplia, aunque muchas veces de ellas hayan sido transformadas para el cultivo de otras especies invasoras, el eucalipto, los enormes eucaliptales que hay, sobre todo en Galicia. Pero también se pueden utilizar medidas que lo permite la legislación de montes nacional y la legislación de montes autonómica, medidas para hacer frente a esta planta. Así que en los planes dasocráticos, los planes de gestión forestal, se pueden incluir medidas que ataquen, aunque luego planta eucalipto, pero se puede diseñar y ejecutar estas medidas. Costas, la zona marítimo terrestre, otra zona de expansión, sobre todo cerca del litoral cantábrico y gallego. Pues también las medidas de protección y defensa del dominio público de la zona marítimo terrestre, del mismo modo que se protege el dominio público marítimo terrestre de las aguas continentales, se protege el dominio público, el dominio público de las aguas marinas y del litoral. Pues se puede actuar a través de la demarcación de costas y de los organismos autonómicos, se puede actuar en el frente litoral. Las minas, canteras abandonadas en explotación, todo la remoción y traslado de residuos de construcción y de demolición, de restos de tierras usadas en actividades extractivas y de excavación. Las canteras
y en general la actividad de las zonas extractivas suponen una buena fuente de dispersión de esta especie, pues también la legislación de minas incluye medidas de gestión tanto de la propia actividad como de los residuos generados de esa actividad extractiva. Y además teniendo en cuenta ahora que no es solo que desde la zona extractiva, una cantera de pizarra o de granito, lo que sea, o una gravera, se esparza esta semilla hacia afuera, sino que muchas veces se utilizan y se concentran semillas ahí en la remoción de los residuos de construcción y de demolición y se envían a estas canteras. Ese tráfico de miles y miles de toneladas de productos, de actividades extractivas y de obra pública, de obra civil, hace que las canteras y minas abandonadas pues sea también un importante foco donde hay que prestar una atención especial, y el derecho minero también lo permite. Otro aspecto sectorial, el suelo. Aquí es muy importante, donde las competencias, tengan o no una ordenanza, el municipio en concreto, las competencias urbanísticas y además ambientales de tanto los organismos autonómicos como de los entes locales, hace que se pueda intervenir, dependiendo de la legislación de cada comunidad autónoma y de la norma y la planificación urbana de cada municipio, hace que se pueda intervenir para frenar la expansión o reducir la expansión de esta planta. Esto es muy importante. Problema, que en España, con 8.100 y pico municipios, la mitad de ellos más o menos tiene menos de 5.000 habitantes y la mitad de esa mitad pues tiene menos de 2.000 habitantes. Es decir, es muy difícil, y sobre todo en el norte, dada la gran dispersión urbana, legal o ilegal que haya, la autoconstrucción, la expansión sin límite de miles y miles de segundas y hasta de terceras residencias por todo el litoral y por todo el litoral del norte de España, hace que sea muy difícil hacer frente a esta situación, pero como es obvio, ahí la normativa te lo permite también. Es decir, no existe una gran limitación previa para poder actuar, sino al revés, existe un apoyo normativo muy, muy evidente. Otra cuestión, los residuos. ¿Qué hacemos con los residuos de jardinería? El señor que tiene un jardín en su casa y deposita este tipo de plantas, bueno, pues los llamados biorresiduos, los residuos vegetales, tienen un tratamiento especial en la legislación europea y nacional de residuos. También estos residuos donde se incluyen las podas, los restos, las talas, etcétera, pues tienen un tratamiento específico, que no solo se predica de esta planta, también veamos, por ejemplo, que se hace con las palmeras taladas afectadas por el picudo rojo, ¿no? Que es un problemón también en todo el norte de España. Pues existe un tratamiento específico para esta planta del plumero de la Pampa. Y además teniendo en cuenta que existe una medida coercitiva desde el punto de vista económico importantísima y también desde el punto de vista material, que es la llamada Ley de Responsabilidad Medioambiental del año 2007, desarrollada por un reglamento posterior. Hay al mero poseedor de la planta como causante de un daño ambiental en sentido puro, es decir, el daño que se provoca no al medio ambiente y no a una infraestructura o a un particular, el patrimonio de un particular o de cualquier tercero, se pueden establecer medidas de contención para hacer frente a esta planta e imponer medidas económicas con un coste ambiental que puede ser amplio si hablamos de grandes extensiones. Además, los costes de extracción de esta planta no son ninguna broma, y suponer un incentivo más para la reducción y la mejor ejecución de los planes, de la reducción de la expansión de esta planta y la mejor ejecución de los planes de control y de erradicación. Bueno. Y como cierre también hay una medida general que puede ser muy importante y muy útil, la legislación de contratos del sector público, porque incluye, además se puede y se debe incluir en los pliegos de contratación administrativa, tanto los técnicos como el pliego de contrato de condiciones administrativas particulares de la contratación, medidas específicas para esta planta, porque la legislación de contrato, tanto las directivas europeas, las últimas del año 2014, como la legislación actual, permite y fomenta la inclusión de medidas sociales y ambientales para hacer frente a la degradación ambiental, y una de ellas es la expansión de especies exóticas invasoras. Por tanto, se precisa que los órganos de contratación establezcan en los pliegos condiciones concretas
para hacer frente al plumero de la Pampa. Por ejemplo, modificación de un contrato no vale con que ya el contrato de concesión de obra pública, autopista de peaje del Atlántico, te modifico el contrato y tienes el deber de incluir medidas de erradicación. Mantenimiento de cualquier tipo de infraestructura lineal que son el vector principal de dispersión de esta planta. Una autopista, una vía férrea, una carretera comarcal, una calle, lo que sea. Incluidas medidas. Y además sociales, que podrá ganar la licitación aquel contratista que incluya a lo mejor pues, personas con una determinada situación social, física desfavorable o psíquica desfavorable para emplearlas en este trabajo. Eso es perfectamente posible. Y encima suma puntos en la valoración de las ofertas. Con lo cual, a través del incentivo económico se puede mejorar muchísimo la situación. Así, ya para dar por terminada esta mera explicación somera de la situación jurídica, de las medidas de control y erradicación que se pueden hacer desde distintos puntos de vista para frenar la expansión del plumero de la Pampa, diremos que, y repito lo que dije al principio ya como frase de cierre, que no solo hay que estar a una normativa concreta, sino que se pueda adecuar al caso específico de una localidad concreta, de un tipo de obra en concreto, una mera actuación detallada con la amplísima panoplia de herramientas jurídicas que hay, se puede adaptar uno a la situación de hecho para tener un mayor porcentaje de éxito. Es decir, las medidas legales para hacer frente a la expansión del plumero de la Pampa son amplísimas, están reconocidas tanto por el derecho como por la jurisprudencia y de hecho se aplican en situaciones análogas, con lo cual ningún problema para empezar a aplicar ya con seguridad jurídica y con un amparo y con una tranquilidad, por así decirlo, toda esta serie de medidas que he citado ahora para la mejor ejecución de proyectos como el Life Cortaderia o cualquier otro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que hay un montón de opciones por lo que hemos podido ver, que igual se nos escapan un poco a los que somos algo profanos en temas jurídicos. Em, Bien, vamos a abrir el turno de intervenciones y de preguntas. Os pediría que levantarais la mano para llevar un poquito un orden, pero también podéis preguntar por el chat. Antes sí que me gustaría, si Laudelino eh, puede, hacer que nos dé un poquito en el Ayuntamiento de Santander se han hecho algunas, se ha tratado un poquito este tema y entonces sí que me gustaría que nos dijera brevemente pues su experiencia en el tema del control del plumero desde el punto de vista de un ayuntamiento. Sí, buenos días otra vez. Bueno, desde nuestro ayuntamiento lo primero que tengo que decir es que nosotros somos el servicio de salud, por lo tanto nos ocupamos del tema de la salubridad. No somos el servicio de medio ambiente y por tanto no tenemos una estrategia de control de la planta, del plumero, sino que actuamos un poco a raíz de denuncias de particulares o principalmente de la policía local. Nosotros, al efecto de controlar la planta, lo que hacemos es apoyarnos en la Ley del Suelo de Cantabria del año 22, que en el artículo 253, creo recordar, menciona expresamente la posibilidad de exigir a los propietarios de toda clase de terrenos, construcciones o edificaciones, esto sería un poco fuera de lugar en el caso de la planta, que los mantengan en condiciones de seguridad, de salubridad y de ornato público. Pero la ley además menciona expresamente la posibilidad o la exigencia, mejor dicho, de que además estén libres de especies invasoras. Entonces esto, a efectos del control de plumero, nos proporciona una herramienta bastante importante
para poder exigir a los propietarios pues, la limpieza y la eliminación dentro de sus propiedades de la especie. El año pasado nosotros hemos tramitado del orden de 163 expedientes de insalubridad de terrenos y construcciones. Lógicamente ahí están incluidos, como digo, también construcciones, pero yo podría, así en rasgos generales, decir que el 80% o más del 80% de las denuncias son de terrenos y son por la presencia, aparte de zarzas y de eso, abandono en general de las parcelas. El problema que tenemos en Cantabria con el plumero es importante y lógicamente, de ese 80% de expedientes que tramitamos a terrenos fuera o en el entorno del núcleo urbano son con presencia de plumero. Entonces, bueno, nosotros este año el número de expedientes va por 180 y tantos y a esos propietarios les exigimos, pues eso, les comunicamos en un inicio de expediente a raíz de una denuncia de la policía o de un particular, les decimos que su propiedad pues presenta esa situación de insalubridad. Les damos 10 días para que formulen alegaciones. Si no las formulan, automáticamente dictamos orden de ejecución y les damos un mes para que procedan voluntariamente a la limpieza. En el caso de que eso no se produzca, automáticamente eso genera unas consecuencias que pueden ser, normalmente nosotros el procedimiento que seguimos es primero imponer multas coercitivas, normalmente suelen ser 300 euros por no atender la orden de la administración de limpiar la propiedad y depende de los casos, a valorar por el instructor, se puede poner una segunda multa coercitiva y ya en último término, en caso de que no atiendan esa segunda imposición de multa, ya vamos a una ejecución subsidiaria por el propio ayuntamiento. Este ayuntamiento, para esa finalidad, tiene adjudicado a una empresa precisamente las limpiezas que no quieran hacer voluntariamente los particulares. Esa limpieza se ejecuta por la administración y se le repercute el coste a los propietarios. Coste que le remite una carta de pago para que pague voluntariamente y lo mismo que las multas, si no paga voluntariamente, pues como cualquier ingreso público, pasa a la vía ejecutiva y se utilizan los procedimientos previstos en el reglamento de recaudación para el cobro de esas cantidades, que pueden ser, pues eso, embargo de cuentas, lo que fuera. El profesor Brufao decía que excepcionalmente se recurre a la autorización del juez. En nuestro caso, el procedimiento está arreglado y para nosotros acudir al juez es una cosa muy habitual. De hecho, pues una vez o dos al mes pedimos autorización judicial para entrar en parcelas que no quieren limpiar voluntariamente los propietarios y entramos con todos los parabienes judiciales para entrar en una propiedad que, bueno, exactamente no es domicilio, pero preferimos contar con la autorización judicial que evita bastantes problemas de cara a posibles pleitos u oposición por parte de los propietarios. En nuestro caso, el problema principal, aparte de las propiedades que a veces son de una extensión muy grande y lógicamente nuestro presupuesto es limitado, el ayuntamiento tiene que adelantar esos pagos sin perjuicio de que luego los exija al propietario. Esas propiedades tan grandes de limpiar son realmente un problema.
alguna vez con SEO BirdLife hemos llegado a algún acuerdo, intermediación con propietarios que hemos conseguido limpiar sus propiedades de común acuerdo. Pero el otro problema es que nosotros, a la hora de exigir la limpieza, realmente, más allá del desbroce de las parcelas y dejarlas limpias en un momento puntual, tampoco vamos a la exigencia de técnicas concretas. Es decir, nosotros exigimos al propietario que mantenga las condiciones de salubridad, de que elimine la planta invasora, pero tampoco le exigimos una técnica concreta de extracción del suelo de la planta, de incineración de los residuos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que tendríamos que regularlo en una ordenanza y para eso sería fundamental pues contar con la labor de expertos que, como digo, nosotros no somos el servicio de medio ambiente, somos un servicio de salubridad y tampoco tenemos pues ni la capacitación ni dudo hasta de la autoridad para poder exigir unas técnicas concretas. Al margen de eso, bueno, sí que estamos viendo que una vez que se mantiene una disciplina, que los expedientes llegan hasta su final, que se piden autorizaciones judiciales, que se ponen multas, sí me comentaban mis compañeras que estamos consiguiendo un porcentaje de archivo de expedientes por cumplimiento voluntario de los propietarios muy importante. Sí que hay casos especialmente difíciles porque a veces las parcelas tienen una pluralidad de propietarios, son herencias de herencias de herencias que resultan complicadas de localizar, que prolongan mucho los expedientes en el tiempo porque hay que recurrir a la publicación a través de los boletines oficiales para notificar a los propietarios. Pero, bueno, finalmente, de una forma u otra, conseguimos un porcentaje razonable el éxito de la limpieza, por lo menos transitoria. No sé si definitiva, de erradicación o de tal. De cara a adjudicar nuevamente este contrato que tenemos, como os decía, con una empresa para que nos ejecute las limpiezas, nos planteamos también incluir la siembra después de la eliminación de especies, cuando se ejecute subsidiariamente la siembra con especies adecuadas al suelo y que eviten también la proliferación de la planta. Y bueno, eso es un poco lo que hacemos en Santander. No sé si bien o mal o regular, pero digamos que tampoco estamos inactivos en el tema de la eliminación del plumero. Muchas gracias, Laudelino. La verdad es que da gusto, ¿no? El ver cómo un ayuntamiento se implica en este tema. Yo entiendo que para muchos ayuntamientos pequeños todo este conjunto de normas o formas de actuar o permisos es complicado porque no tienen poquito personal. No sé si hay alguien de algún ayuntamiento pequeño en la sala que quiera intervenir y comentar su caso particular o de otra entidad. Podéis aprovechar que tenemos aquí a un experto en derecho y a Laudelino que tienen bastante experiencia en este tema. Sois todos muy tímidos, por lo que observo. Ah, Pedro. Si no le pillo la palabra pedida a nadie, bueno, me gustaría hacer una pequeña aclaración.
que está lo que ha dicho el señor Landelino acerca de la intervención judicial, ¿no? Para poder acceder al jardín de una vivienda particular, ¿no? Hay jurisprudencia, claro, que se refiere a grandes fincas de Castilla-La Mancha, grandes cotos de caza, donde se ha aclarado que los agentes ambientales no necesitan permiso para entrar en esa propiedad ajena particular, dado que no es domicilio, evidentemente. Una finca de 10.000 hectáreas de caza mayor no es el domicilio de nadie, aunque hay un cortijo en una esquinita ahí que se ha utilizado como vivienda. Y bueno, hay jurisprudencia que lo aclara, pero bueno, está bien acudir con la total seguridad jurídica que te pueda otorgar el permiso de un juez, ¿no? Para poder acceder a lo que son normalmente pues, jardines particulares de una vivienda. Eso está muy bien. Y además hay otra cuestión, que la administración puede y debe actuar mediante la ejecución de medidas provisionales. Las medidas provisionales o las medidas cautelares que ante la apariencia de buen derecho, es decir, que el derecho te permite ante un riesgo ambiental y sanitario, porque sabemos que el plumero de la Pampa es un gran foco alérgeno, ¿no? Que provoca alergias, pues se pueden establecer medidas cautelares, ¿no? Sin esperar a todo este proceso, ¿no? Y con la experiencia que se tiene, con la evidencia científica, con el peligro en el retraso, el periculum in mora que hay, y ante la evidencia de que puede aumentar el peligro de si no adopto ya una acción de ejecución en una parcela determinada, bueno, pues los poderes públicos tienen una gran baza aquí para poder intervenir. Y es decir, que está bien acudir con una seguridad jurídica, pero las medidas cautelares también te otorgan seguridad. Y no sé si se hace en el Ayuntamiento de Santander o en otros ayuntamientos, hay una técnica que se utiliza, por ejemplo, en confederaciones hidrográficas, que al actuar en el dominio público hidráulico sería muy interesante en cooperación y coordinación con los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que es, ante la nota de la ejecución subsidiaria, es enviarle a tarifa Traxa, no digo Traxa como Traxa, sino como medio propio, cualquiera, el que sea, que es superior en un 40 o un 50% al precio de mercado que pueda fijar una empresa privada, pues enviarle una nota del coste aproximado. Entonces, el particular que recibe esa carta dice, Dios mío, lo que tengo que pagar, entonces lo ejecutan. Eso es una buena técnica también. ¿Mm? Y le vamos a dar paso a Beatriz, que tenía también la mano levantada. Vale. Ahora, creo que se me escucha ahora, ¿verdad? ¿Se me escucha? Se escucha un poco bajito. Bajito. A ver, Sí, espera, que intento. ¿Aquí? ¿Ahora? ¿Ahora mejor? mejor, mejor. Vale. Bueno, agradecer a Pedro esa matriz resumida de legislación a la que podemos acudir, que es muy interesante. Y bueno, yo llevo poquito tiempo en el tema de calidad y medio ambiente, pero la verdad que está genial. Em, en nuestro caso, nosotros somos una empresa privada que trabajamos para el sector público y tenemos ese tipo de obras en las que hay una conservación de carreteras. Tenemos obras en las que se actúa sobre parcelas que estaban lóbregas, pero que bueno, que se va a actuar, y nos encontramos con el plumero, pues como bien dijo Pedro, aquí en Galicia y en la zona de las Rías Baixas es muy abundante. Pero sí que nos encontramos que muchas veces los pliegos de condiciones de las administraciones públicas para las que optamos y licitamos no contemplan ninguna partida o ninguna intervención concreta para el plumero. Entonces, mi pregunta es, en la fase de licitación tenemos claro que para nosotros es una baza competitiva el poder decir que conocemos la problemática, que estamos adheridos al proyecto de Life Stop Cortadeira y que vamos a actuar cuando tengamos que actuar de acuerdo a los procedimientos. Ahí pues podemos dar nuestro punto de valor, pero a la hora de ejecutar las obras o los servicios de mantenimiento, cuando no está contempladas esas medidas, ¿cómo podemos de alguna manera promocionar o incentivar a que esa administración reconozca ese trabajo? Pues porque realmente puede ser
bastante cuantioso a la hora de ejecutar, ¿no? Lo propio sería no hacer nada porque no nos lo pagan, porque nosotros somos una empresa, no una asociación sin ánimo de lucro. Es decir, nosotros tenemos que trabajar y ser rentables en nuestro cometido, pero sí es verdad que tenemos esa conciencia social y medioambiental en la que sabemos que si podemos hacer algo, lo vamos a hacer. Entonces, ¿cómo podemos incentivar para que quede recogido de alguna manera pues esas intervenciones y esa obligación que ellos tienen para actuar? Bueno, pues contesto, no sé si alguien quiere intervenir antes que yo. Pues contesto, supongo que la pregunta va dirigida cuando ya hay un contrato que se está ejecutando, ha sido licitado y se está ejecutando. Ir a la vía de la modificación y que se incluya, evidentemente, pagando. Claro, hay que tener la disponibilidad presupuestaria previa, consignada en un presupuesto, pero es la modificación del contrato, evidentemente. Cosa que ocurre todos los días en todo orden. Y si entra una nueva norma técnica que dice que la pintura de las carreteras tiene que tener esta calidad, pues usted que está en el contrato de mantenimiento de este tramo de carretera, pues lo aplica. Si tiene que poner alguna medida antiniebla, porque hay una autopista por el norte que se llena de niebla, ¿no? Usted tiene que poner el sistema de control, se aplica y se paga, evidentemente. Eso, la modificación del contrato como vía para los contratos en ejecución. Y otra, pro futuro, es incluir, como dije, esa medida en las cláusulas sociales y ambientales, que no solo se vaya, pero claro, es un desideratum, que no solo se vaya a la cuestión del precio, ¿no? El sistema de subasta, que se adjudica al que oferta el precio más reducido, ¿no? Que se puntúe el control de las especies invasoras y que se incluya en el pliego de cláusulas administrativas particulares, o sea, que se incluya. Y con el nombre, quiero actuar contra la mimosa, contra la acacia negra, contra el plumero de la pampa, contra, yo qué sé, cualquiera, ¿no? Específicamente, y otras plantas de origen generalmente tropical que pululan que medran en Galicia, ¿no? Y que se incluya expresamente esta cuestión. Y en los pliegos de condiciones técnicas se puede incluir ahí el contenido material de actuación, ya de pura ingeniería, de pura botánica o lo que sea, pues, en el pliego de condiciones, de condiciones técnicas, evidentemente. Porque si no se incluye, vamos, ¿echamos glifosato sin medida? ¿Cuándo lo he hecho? A lo mejor hay que hacerlo, pero yo no sé, yo no soy un experto en toxicología ni nada. Pero bueno, se está haciendo, a lo mejor se está haciendo bien, pero no es el momento, o sea, no se está haciendo tan bien. Este verano tuve la ocasión de ver en la autopista del Atlántico que se estaba actuando en la zona que está entre el vallado y el pavimento de la autopista, ¿no? Bueno, pues se puede incluir. Evidentemente que se puede y se debe incluir. Como ya he dicho, es que el derecho aporta un bagaje, una serie de facultades tan enormes en apoyo de la conservación de la biodiversidad autóctona, en contra de la invasión biológica que sea, ¿no? Entonces, pues simplemente hay que aplicarlo. Pero eso cuesta, claro. Sí, lo que pasa es que la solicitud de un modificado o de un complementario es compleja, porque bueno, pues por parte de la Administración se han concedido en el pasado pues, cierto tipo de modificados que no iban acorde a lo que realmente tiene que regir un modificado y bueno, pues siempre se escapa para evitar pues esa responsabilidad que se pueda adquirir por parte de las partes que conceden, el que haya algún tipo de bueno, pues de fraude, ¿no? Entonces es complejo. Bueno, pues nada, A nosotros ver, seguiremos intentándolo. un segundo. Eso en cuanto a las medidas de fomento de actitud activa para hacer frente a la planta. Pero es que el titular de una carretera o lo que sea, el mero poseedor tiene que hacer lo que sea para erradicarla, ya sea con medios propios o mediante la licitación. Eso es que el mero poseedor, es que el titular de la carretera que sea, ya sea la Pero la, Diputación. la realidad es que no se contempla. Por eso, No, bueno, para claro. nosotros es una fuente o una palanca, ¿no? Para poder actuar y que vayan a ese camino es la parte de licitación. Porque no solo las licitaciones normalmente no son subastas. Las licitaciones hay una parte económica que es importante y hay una parte técnica que también es importante. Y entonces, en esa parte técnica que desarrollas en diferentes apartados, calidad, medio ambiente, socialmente o lo que sea, sí que puedes
explicar. Tienes unos límites muy concretos de qué páginas, cuántas páginas puedes exponer, y eso también te limita a la hora de elegir o priorizar qué quieres destacar, ¿no? en esa licitación. Y bueno, los argumentos legales sí que son pues interesantes de que podamos incluirlos como un aliciente a que nuestra oferta, nuestro valor está amparado legalmente, no es un capricho, no es un tema de moda medioambientalmente hablando, pero que sí que bueno, pues eso, que por nuestra parte intentaremos, en la parte de nuestro compromiso con el proyecto, intentar, ¿no? Hacer palanca para que esto cambie. Y otra cuestión, además, que bueno, estos contratos tienen una vigencia que no es enorme. Tiene un plazo temporal manejable. Se puede acudir también a unos sistemas más amplios de objetos en todo el espectro que puedan abarcar, que es, por ejemplo, un acuerdo marco en pequeñas contratas de mantenimiento de jardinería, no sé, pues ir actuando así. O sea, es fácil, ¿no? Es fácil. Pero claro, tenemos siempre la limitación presupuestaria. Pues habrá que cambiar prioridades, porque además el llamado poder de gasto, los anglosajones le llaman el spending power, eso indica mucho. Si yo dedico un dinero a esto, la actividad social y económica va a esto y no va al otro lado. Es decir, se puede ir dirigiendo esa actividad. Y además que se vea también el efecto, el demostrativo, ¿no? Estoy eliminando plumero de la pampa y ponerlo, que se incluye un cartel. Que la gente lo vea. Sí, ¿Cuántas miles de personas pueden atravesar el puente de Rande todos los días, ¿no? Camino de sí. Santiago y de Vigo. Nosotros llevamos, Claro, de hecho, que se llevamos vea. dos tramos Mm. de conservación del Camino de Santiago y sabemos que el peregrino utiliza el plumero como un método de seguimiento de estoy aquí, seguirme y le hace gracia porque es bonito, porque la verdad es que es bonito. Es dañino, pero es bonito. Entonces, bueno, pues nosotros dentro de esa campaña de conservación que tenemos, sí que estamos valorando el incluir de forma voluntaria pues algún tipo de cartelería o de algún tipo de advertencia, bueno, a nivel colaborativo y de refuerzo de lo que pueda la administración competente, que es turismo, bueno, que contribuya a esa difusión, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, es complejo, ¿eh? Hay otra vía, por ejemplo, en contratación pública, que no he citado, que se me había olvidado, la certificación ambiental, todos los SEMA, los ISOs y no sé cuánto que se incluyen, o de gestión forestal. Cualquier proveedor de un poder adjudicador que certifique que su arena, que sus tierras, que su granito, que lo que sea, está libre de semillas de esta especie. Te daré más puntos. ¿No? O como exigencia, no contrato si usted no me certifica que su producto, por ejemplo, áridos para obras en carretera, está libre de semillas o de propágulos, pues no sé cómo se propaga esta especie, además de las semillas, propágulos de esta especie del plumero de la pompa. Es así. Por un caso reciente, yo vivo en Extremadura, se supone, que hay dudas científicas, que el problema del jacinto de agua, del camalote, que es otra planta exótica, que incluso había tramos de 80 kilómetros literalmente alfombrados en el Guadiana con esta planta, que vino a través del aporte de propágulos, que además con un trocito así de medio centímetro tienes una planta de medio metro en menos de un año, del jacinto de agua a través de maquinaria de obras públicas que vinieron de Sudamérica. Claro. Pues certifíqueme usted que ha desinfectado o ha eliminado cualquier atisbo de propagación de especie invasora. Y eso, y que se incluya, ¿no? Y bueno, pues Muy bien, pues las muchas confederaciones gracias. hidrográficas, por ejemplo, en Mejillón Cero de esto, lo aplican. Límpieme usted todas las barcas que vayan de un pantano a otro, o lo que sea, ¿no? Eso se puede incluir también. Que además es otra medida del poder de gasto. Usted no hará negocio conmigo hasta que no me certifique que todo lo que hace está limpio. Eso también. De acuerdo, muchas gracias. Muy bien, tenemos otras tres peticiones. Alberto, John y Cristina. Alberto, tienes la palabra. Buenos días, ¿me oye? Buenos días, ¿me oís? Muy flojo, muy poco. ¿Me oís Sí, un ahora poquito bien? abajo. Sí, ahora sí. Mejor. A ver, tengo algunas preguntas. La primera es sobre todo para el técnico del Ayuntamiento de Santander, o para los dos.
después de su exposición, lo cierto es que Santander está llena de plumeros. Entonces, por un lado me sorprende un poco que se está actuando, que haya legislación y todo eso, cuando luego paseas por Santander y encuentras muchísimo plumero. Hay zonas, por ejemplo, la bajada Corbán, que hay muchísimo plumero, enfrente del complejo de deportes de la Albericia, eh, incluso al lado del hospital de Valdecilla. En fin, hay muchos solares, muchas zonas, bordes de calles o de caminos que hay mucho plumero. La playa de Mataleñas, por ejemplo, tiene cada vez más plumero. Entonces, entiendo que es un poco complicado porque no todo el suelo pertenece al Ayuntamiento de Santander. Para mí es muy difícil saber a quién pertenece cada suelo donde hay plumero, pero en todo caso, ya sea pertenezca a costas o a carreteras, no lo sé, pero ¿por qué hay tanto plumero en Santander y por qué el Ayuntamiento no lo quita o no obliga a quitarlo? Porque realmente hay mucho plumero en la ciudad. Bueno, a ver, nosotros llegamos, como decía, hasta donde podemos llegar con nuestras limitaciones presupuestarias. Yo soy técnico, no soy político y tenemos presupuesto que se nos asignan los presupuestos del ayuntamiento. Si es verdad que nosotros, como le decía, no hay una estrategia de control de plumero en Santander. Lo que hay es denuncias de la policía local y denuncias de particulares. A raíz de esas denuncias nosotros actuamos. Que hay mucho plumero, efectivamente, y luego hay que tener en cuenta los tiempos de la administración. Los expedientes que le he explicado que tramitamos, pues a veces llevan hasta un año para limpiar una finca. Dese cuenta que desde que se inicia un expediente hay que notificar, hay que dar todos los plazos de recurso al propietario, hay que a veces publicar en el boletín oficial, en fin, una tramitación muy larga. ¿Santander tiene más plumeros que otros municipios? No creo. Es una problemática que afecta a todo el norte. Y nosotros, en los servicios de salud, actuamos única y exclusivamente en fincas privadas. Fincas municipales, bueno, fincas privadas o públicas de otros organismos. Se comentaba el tema de las carreteras. El Ministerio de Transportes es uno de los sujetos a quienes nosotros abrimos expediente. Nos dicen que hacen podas un par de veces al año, limpiezas de los márgenes de carreteras, que como se sabe es un sitio especialmente propicio para, siempre que hay movimiento de tierras, para el crecimiento de la especie. Además, el crecimiento tan rápido de esta especie hace que a lo mejor con una limpieza al año de una finca no sea suficiente. Y la misma finca necesitaría a lo mejor 2 limpiezas al año, pero si el propietario de la finca voluntariamente no lo hace, el tiempo que nos lleva a nosotros tramitar un expediente hace que haya un desfase entre que se limpia la finca y se vuelve a limpiar otra vez. Por tanto, no sé si habría mecanismos más ágiles, nosotros no los conocemos, pero lo cierto es que es realmente complejo erradicar la especie si no hay una concienciación de los propietarios de que tienen que mantener limpias sus propiedades. Lógicamente, con la corresponsabilidad del propio ayuntamiento de mantener sus propiedades y de cualquier organismo público. Sí, perdón, yo me refería sobre todo con la pregunta al suelo público en el municipio de Santander. Es decir, suelo público, no me refería tanto a parcelas privadas, que ya he entendido, pero me refería al propio suelo de Santander, ya sea propiedad del Ayuntamiento de Santander o de Costas, pero al propio suelo público. Hay suelo público que pertenece al ayuntamiento, al municipio, entiendo, y que también tiene mucho plumero. Entonces, o sea, el ayuntamiento está movilizándose, se moviliza para quitar ese plumero. ¿Cómo podemos hacer para que se movilice?
Como le digo, el suelo patrimonio municipal es competencia de la empresa municipal de limpieza que su gestión corresponde al Departamento de Desarrollo Sostenible, o bien, si se trata de jardines municipales o tal, al Servicio de Parques y Jardines. La forma de hacerlo es a través de la denuncia pública. Si cualquier ciudadano conoce que una propiedad municipal está contribuyendo a la expansión del plumero, simplemente lo tiene que poner de manifiesto. Los servicios que tienen encomendada la limpieza tendrían que dar preferencia a eso, pero ya le digo, yo no respondo como estrategia del Ayuntamiento de Santander. ¿Esa denuncia se debe poner en policía local, en juzgado o por vía administrativa? No, simplemente un escrito en el registro del Ayuntamiento sería suficiente. Por vía administrativa, ¿no? Sí, claro. Bueno, relacionado con eso, de hecho, era mi segunda pregunta para los dos, bueno, sobre todo para Pedro Brufao. En todo esto que estamos hablando, que se está hablando de tanto plumero que hay en los bordes de las autopistas, sobre todo, pero también otras carreteras. El tema de las canteras, que efectivamente tenemos muchas evidencias de que el plumero se está diseminando con el material de las canteras, donde se hacen caminos, incluso en la montaña, en pueblos donde se echa grava, allí aparece plumero. Lo que estaba diciendo Pedro, de que efectivamente habría que exigir a las empresas que el material vaya libre de semillas, pero si la administración no hace esto, ¿cómo se puede hacer? ¿Cuál es la mejor vía para exigir o reclamar que los concesionarios de las autovías, de las autopistas, que la administración exija a las canteras, a las empresas, las industrias que tienen mucho suelo también con plumero? ¿Cuál es la mejor vía para reclamar y exigir que se actúe en esos lugares? Si la vía administrativa no funciona, por ejemplo, ¿se puede acudir a la vía judicial? ¿Cuál es la mejor vía? Bueno, si puedo empezar yo, el artículo es fácil de recordar, el 333 del Código Penal establece la tipificación de aquel que introduzca o libere especies invasoras. Que yo sepa, por ahora es un artículo que no se ha aplicado jamás en España, aunque lleva en vigor 29 años. No ha habido una sentencia condenatoria por esto. ¿Qué ocurre? Claro, no hay un dolo. La gente no esparce semillas de plumero de la pampa, aunque en otros casos sí. Hay gente que echa siluros para poder pescarlo. O sea, la conducta no es la misma. Y la denuncia ante la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo, pues se acaba de denunciar en Galicia pues la proliferación de esta especie para que actúe el Ministerio Fiscal. Y estamos todavía ahí. Es decir, es un territorio todavía ignoto, ¿no? Y desconocido en cuanto a la aplicación de este delito del artículo 333. La Fiscalía está tomando cada vez en asuntos ambientales una mayor participación activa, no sea, no solo receptiva, por ejemplo, ha intervenido y ha sido muy eficaz, por ejemplo, para proteger la tórtola europea, ¿no? Y ha sido un toque de atención muy severo en referencia a las órdenes de caza de las distintas comunidades autónomas. Aquí, pues, es un camino todavía que se acaba de empezar a andar y de recorrer y veremos a dónde llega. Hay otra vía que puede ser civil. Y además, muy interesante, cité la Ley de Responsabilidad Medioambiental del año 2007, incluso por un particular. Si ha habido alguien que ha utilizado material de cantera, movimiento de tierra y todo esto, y a raíz de eso, ha visto, donde antes no había plumero de la pampa, en mi finca particular ya hay plumero de la pampa, yo puedo ir contra el que me ocasionó el daño. Pero que yo sepa, esto todavía tampoco se ha utilizado. Y bueno, es simplemente un caso más de legislación que se publica en España, pero que tiene una aplicación muy, muy, muy reducida. ¿Pero qué le vamos a hacer? Es lo que hay. La denuncia penal, claro, claro, la diferencia entre sanción administrativa y sanción penal está en la gravedad, claro. ¿Cómo de grave es una situación? Llama porque no es una situación
causa-efecto lineal, ¿no? Tengo una causa, un foco de especie invasora y tengo este efecto, sino que son millones de causas diferentes, porque la expansión en bueno, en toda la cornisa cantábrica, en Galicia, ha sido con muchos pocos que sumados han alcanzado un monto muy, muy severo. Y claro, es difícil además asignar y repercutir la responsabilidad concreta a un particular. Es muy difícil. Por eso hay que se intervenga desde la promoción pública y también desde la responsabilidad privada de una manera general sobre el territorio, ¿no? Con montes, minas, costas, aguas, o sea, actividad forestal, toda esta panoplia de subsectores, ¿no? Especializados sobre el territorio. Yo lo veo muy complicado, ¿eh? Muy complicado. Perdón, el Laudelino decía, técnico del ayuntamiento, decía que se puede poner una denuncia, una reclamación en el registro del ayuntamiento en el caso de Santander, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si no hay respuesta? Si el ayuntamiento no responde, a mí me ha pasado alguna vez, no responde, no actúa. ¿Qué habría que hacer en ese caso? Bueno, en ese caso, al margen de reiterar la solicitud, cualquiera tiene derecho a acudir hasta el defensor del pueblo. Es decir, he presentado esta solicitud, el ayuntamiento no me responde, pues me consta que el defensor del pueblo practica una diligencia máxima en estas cuestiones y los ayuntamientos tienen que responder a cualquier cuestión que se les plantee. ¿Se puede denunciar en policía también o el juzgado? Sí, también, o sea, la policía local también puede llamar a usted, de hecho, eso es habitual, la gente llama a la policía local, dice, enfrente de mi casa tengo una finca con plumero, pues eso genera una actuación de la policía local que hace un informe y ese informe nos llega a nosotros y puede generar, vamos, de hecho, lo normal es que genere un expediente de insalubridad de terrenos. ¿Y puedo intervenir? Incluso al SEPRONA también se puede denunciar. Si puedo intervenir, bueno, una vía, lo que pasa significa, como se dice coloquialmente, meterse en pleito, que es la vía, el recurso contra la inactividad de la administración. Es el artículo 29, si alguien lo quiere apuntar, de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Se va contra una entidad, en este caso un ayuntamiento, que sea el gobierno autónomo, o la mancomunidad que sea, o la diputación, decir, contra él. Por ejemplo, veo que en esta carretera provincial hay una infestación enorme de plumero de la Pampa. Voy contra el titular no responde, que va a ser lo normal, o vamos, casi asegurado que no va a responder, y no actúa. Pues lo que pasa que significa ir con abogado, con procurador y ocasionar gastos económicos y molestias y preocupaciones y todo esto. El recurso por inactividad. ¿Qué ocurre? Que supongamos que en el mejor de los casos se obtiene una sentencia condenatoria contra la administración, pero luego tiene que ejecutarse esa sentencia, con lo cual es otro problema. Y estamos además ante un incidente de ejecución de sentencia, que es otro pleito. Y encima estamos ante el deber de cuidado público que se echa sobre las espaldas del particular interesado. Por lo tanto, es mejor acudir a través de organizaciones ambientales o sociales, la asociación de vecinos o lo que sea, ¿no? Es decir, hacer que se ejecute el derecho en España es complicado. No voy a decir posible, pero muy complicado. Gracias, ¿eh? Nada. Sí, sí que es complicado. Bueno, tenemos otras dos personas, John y Cristina. Entonces le damos paso ahora a John, Zulaika. A ver, sí, se oye. Sí, se oye. Bueno, Se oye, bien, se oye. bueno, muchas gracias para empezar a Pedro, al que conocíamos hasta hace poco tirando empresas. Ahora veo que se dedica también a las cuestiones del plumero, de lo cual, bueno, Pedro siempre ha sido una garantía de eficiencia. Es decir, yo tenía varias preguntas. Bueno, una sobre la cuestión que ha planteado en torno a
cómo se puede de alguna manera reclamar, o sea, hasta qué punto se puede reclamar por vía administrativa. Nosotros obviamente somos administración, participamos en este live Cortaderia. Nuestra intención es en nuestro territorio proceder a ejecutar nosotros mismos, en principio, lo que nos toca a nosotros, lo que les toca a las carreteras, lo que les toca a las canteras, en buena medida. Daríamos el primer paso y luego les invitaríamos a que lo sucesivo lo hicieran ellos y les pondríamos al corriente en primer lugar, de la obligación que tienen de hacerlo, porque todavía hay mucha gente, Perdona, John, sí, se te dime. oye fatal. Yo creo que tienes muy pegado el micro A ver, a la ahora boca, mejor. quizás. A ver, ahora mejor. Esto de la calidad A del ver. micro, sí. A ver, Y se te oye mejor, pero muy bajito. joder, pues no voy a empezar a gritar, espera. ¿Y esto cómo se hace? Uy, un segundo. A ver, a ver, Mejor, mejor, mejor. vale. Ahí. Sí, sí. Pues bien, todavía hay mucha gente que no se ha enterado de que esas cosas que tiene en el jardín, en la carretera, en su, vamos, en su negocio, en sus solares, no la puede tener, y el hecho de tenerlas ahí le puede ocasionar algún tipo de perjuicio o de reclamación. Entonces nosotros, en primer lugar, usamos la vía amable de te los vamos a retirar, pero luego en lo sucesivo te haces tu cargo. Entonces, a la hora de obligarles a que se hagan cargo, bueno, nosotros tenemos más esperanza. Bueno, para empezar, se han aclarado ya a nivel de comunidad autónoma en Euskadi la idea de cuál es la administración competente, porque la ley, el decreto, habla de la administración competente podrá, pero claro, aquí, como bien sabe Pedro, tenemos un entramado institucional un poco complicadillo. Entonces, las materias de medio ambiente, no te digo nada, las de medio natural y por supuesto las de montes, están repartidas entre Gobierno vasco y diputaciones. Y entonces, al final, pues claro, uno no sabe en una normativa nueva a quién le va a corresponder la facultad esta. Eso se ha aclarado desde hace 2 años. Corresponde al Gobierno vasco, medio ambiente del Gobierno vasco, con lo que ya sabemos quién es la administración a la que hay que hacer este tipo de reclamaciones. Entonces, a la hora de reclamar algo, habría que apoyarse uno. No tenemos catálogo propio, luego habrá que utilizar el catálogo español y la ley de conservación. La ley de conservación sí establece para todo el mundo que está prohibida, entre otras cosas, la posesión. La posesión, si no recuerdo mal, está calificada como infracción grave o muy grave, dependiendo de la valoración de los daños. O sea, de 100.000 euros de daño para abajo es grave, que sería lo normal. Pero bueno, de 100.000 hacia abajo quiere decir desde 100.000 a 1 euro. Es decir, una sola cortaderia en tu jardín te convierte prácticamente ya en un infractor grave. La infracción grave está cuantificada, o sea, la multa son un mínimo de 3.000 euros. Claro, absolutamente desproporcionado. Entonces será la típica vía que podrás usar con alguna cantera o con alguna empresa gorda, pero que con un pobre particular entiendo yo que tendrás que usar otro tipo de herramientas. Más allá de la sanción, que habrá que imponerla al llegado del caso, entiendo yo que es más interesante hacerle retirar lo que tiene. Entonces, para hacerle retirar lo que tiene, la herramienta administrativa típica, o sea, la más adecuada a priori, habría que pensar que es recurrir a la ley de responsabilidad ambiental. Lo de hacer reparar el daño, yo creo que en el caso de la cortadería es imposible. Es imposible establecer la relación entre la planta que te ha aparecido en tu jardín y la semilla que ha venido del vecino. Es decir, eso lo puedes pensar, lo puedes imaginar, pero bueno, eso es imposible. Pero lo interesante es obligar a que el propietario las elimine. Es decir, las medidas de compensación, de reparación de daño no, pero las de, como dice la ley, las de evitación de daños futuros básicamente implicará, entiendo yo, la eliminación de toda planta capaz de soltar semillas nuevas. Eso quiere decir eliminarlas. Yo lo entiendo así. Entonces, para eso está la ley de responsabilidad ambiental. Lo establece muy claramente para el caso de lo que son operadores, que son personas físicas o jurídicas, pueden ser empresas o pueden ser particulares que generan ese tipo de daño debido a su actividad profesional. Entiendo yo que aquel que no se dedica a nada y le sale en un terreno en principio abandonado o en el que se dedica a otra tal,
eso no le incumbe. Es decir, a ese tipo de particulares, o sea, la ley está pensada básicamente en empresas y actividades económicas y profesionales, no a particulares, digamos que pasivos, que reciben este tipo de problemática sin desarrollar ninguna labor específica profesional. Entonces, para esto yo no sé si existe algún tipo de modo de obligarles, y porque ya nos gustaría saberlo. Y por lo demás, pues no sé, en nuestro caso, obviamente, somos partidarios de aplicar la vía administrativa, pues porque es la que nos corresponde. Entiendo que es la que nos corresponde. Y ya me gustaría saber si hay iniciativas de este tipo, porque aunque la ley de responsabilidad tiene más de 10 años, es del 2013, si no me equivoco, que yo sepa no se ha aplicado todavía. En Euskadi yo creo que no, en Euskadi seguro que no se ha aplicado jamás. Y ya va siendo hora, entonces nosotros no extraemos la opción a aplicarla incluso dentro de la duración del life. Es decir, una vez que nosotros recibimos una serie de plantas, si el titular del terreno, máxime si se trata de una empresa, de una cantera o de una, no sé, de una concesionaria, nos extraemos la posibilidad de iniciar ese tipo de iniciativas. Nos puede corresponder, como administración afectada, nos puede corresponder, o sea, podemos tener esa potestad, y entiendo yo que puede servir también para todos estos colectivos que se pueden sentir perjudicados. Es decir, la ley de responsabilidad sí contempla la posibilidad de que los perjudicados, y yo entiendo que una sociedad ambiental tal, lo puede ser, exija a la administración competente que inicie a instancia de parte un procedimiento, un expediente sancionador contra aquel que no cumple la ley en este sentido. Y bueno, básicamente eso era todo lo que de momento tenía para preguntar. Gracias. No sé, entiendo que la pregunta va dirigida a mí. Sí, Yo bueno, creo que sí. el tremendo problema de la asignación de competencias, la atribución de competencias en España. Además, en el País Vasco tenemos las diputaciones forales, que si tenemos Estado, comunidad autónoma y entes locales, encima tenemos las diputaciones forales, una más, ¿no? Bueno, también existen las comarcas como entidad administrativa en otras comunidades autónomas. O sea, ese es el problema. ¿Quién se encarga de qué? ¿Quién es el competente? Cuando hablamos de competencias compartidas sobre el mismo territorio, generalmente se habla en ejecución de competencias de la comunidad autónoma y de los entes locales. Dada la incapacidad manifiesta, técnica, económica de cientos y cientos y cientos de pequeños municipios que apenas dan para nada, para empezar, hay cientos de municipios en España que no tienen ni alguacil, o sea, ni un policía local y, por supuesto, o sea, no hay nadie que haga ejecutar con la fuerza de la ley el ordenamiento, ¿no? Pues habrá que acudir al que tenga presupuesto y además una capacidad mayor, porque a lo mejor es muy poco efectivo actuar en un territorio municipal así pequeño, ¿no? Mejor actuar a un nivel superior. Entonces sería la comunidad autónoma que, por supuesto, cuenta con competencias ambientales, ¿no? La ley de base de régimen local atribuye competencias ambientales a los entes locales y, por supuesto, la legislación nacional y el reparto de competencias en nuestro país pues, hace que las comunidades autónomas tengan ese poder también. Encima tenemos otro problema, los ríos como vectores de difusión, de transmisión de los efectos de estas plantas. Pues habrá que estar, si tenemos lo de la Agencia Vasca del Agua en cuencas internas, lo del Bidasoa, Urumea y demás, Confederación Hidrográfica del Cantábrico, claro. Es que el problema es que está todo previsto allá en España. Y la situación y la normativa está bastante bien, hay que aplicarla. Y el derecho sancionador que se ha citado aquí, bueno, pues el derecho sancionador, pues claro, creemos que estableciendo una tipificación de infracciones y de sanciones ya está todo arreglado. Y vamos a aumentar las multas, vamos a aumentar, eso no sirve para nada, además aumenta la arbitrariedad y la desigualdad. ¿Por qué una multa enorme a un particular con nombre y apellido sí y al vecino de al lado no? No existe, por supuesto, la igualdad en la ilegalidad, es decir, que a mí usted no me sanciona porque al resto no lo ha sancionado, ¿no? Te he sancionado a ti y te he cogido a ti y te sanciono. Pero eso es inviable también y además que políticamente lo veo muy problemático, sancionar de esa manera tan desproporcionada a un particular en concreto. Y una medida eficaz, como se acaba de decir aquí, es la obligación de retirar.
y además mediante ejecución subsidiaria, cosa que ya hemos comentado anteriormente. En la ejecución subsidiaria con una notificación de la tarifa del medio propietario, la llamada tarifa Traxa, dicho de manera coloquial, y que uno se ponga, que busque un gestor de residuos de vegetales, una empresa que pueda realizar esos trabajos para evitar el enorme gasto que tendrá que hacer frente si no actúa por sí mismo, ¿no? Y eso es así. La ley de responsabilidad medioambiental es una suma de estos problemas. Es una ley muy buena que viene de una directiva que tuvo una tramitación muy peliaguda durante muchísimo tiempo en la Unión Europea, y el problema es que primero nadie quiere ser el competente de esta herramienta tan tremenda. Y Navarra quizás sea la comunidad autónoma española que más avanzada está al respecto, pero es que no se aplica. Ese es el problema del derecho, que no se aplica. Y bueno, pues la ejecución subsidiaria para mí me parece que es una de las medidas más eficaces que hay, porque ya se palpa, ya se toca, recibes un requerimiento, tienen un aviso de que lo tengas que ejecutar tú, si no, en la ejecución subsidiaria, y encima ves una cifra, y dices, Dios mío, lo que me va a costar esto. Voy a preguntar a ver quién me lo hace por ahí. Y me lo haces tú por la mitad, y las empresas del sector lo hacen por la mitad, porque las tarifas de medios propios son tan altas que evidentemente el precio del mercado le sale mejor a cuenta al interesado. Y esa puede ser una de las vías que parcialmente pueda ser útil para hacer frente al plumero de la Pampa. Pero ese es el gran problema que hay. Otro problema, debido al éxodo rural, ¿quién es el titular de la finca? Se ha hablado aquí que son las herencias de la herencia de la herencia. En España hay millones de fincas sin inmatricular. No se sabe quién es el propietario. Y encima, en la zona norte de España, que todo crece zarzas y todo está con la humedad y el calor que hay, pues la vegetación es exuberante, las lindes desaparecen, no se sabe quién es el propietario. Sí, a lo mejor esto era de un tío abuelo mío que emigró a Barcelona o a Bilbao. ¿Quién es el propietario de esto? No se sabe, es que no se sabe. Es un problemón también. De hecho, no es infrecuente ver en pequeñas aldeas del interior de Galicia anuncios plastificados con lo que llueve, que los ves colocados en la entrada de un bar o pegado a un poste que pone topógrafos, mediciones, no sé qué, herencias, tal, para saber quién es el heredero de esto y a lo mejor. Y para ver el replanteo de una finca cuyos límites son totalmente desconocidos incluso para el que vive ahí. Tengamos en cuenta que simplemente hay unos 3.000 núcleos de población deshabitados en Galicia. Que ya es. Es que es muy complejo. No es lo mismo actuar en el interior de Ciudad Real, que son enormes pueblos, en unos términos municipales muy extensos, aparte de las características climáticas, geológicas y demás, ¿no? Pero claro, el problema de la distribución poblacional es otro muro que franquear para reducir la presencia del plumero de la Pampa en España. Pero es lo que hay. Muchas gracias. Sí, Tenemos todavía... solo comentar Perdona, una cosa, luego sí. termino. Solo lo que acaba de comentar Pedro, nosotros tenemos fincas que ni el catastro sabe quién es el propietario, que vas a consultar a catastro y te dicen que está en investigación, así un año, otro año, con lo cual tú cuando quieres entrar en esa finca le dices al juez que quieres entrar a limpiarla, te dice, dígame el propietario. Y llegas a un callejón totalmente sin salida. Incluso a veces cuando el propietario está identificado, pero lo intentas identificar y es desconocido, también puede ser un motivo de que si el resultado de las investigaciones del juzgado para conocer el domicilio tienen el mismo resultado de desconocido, no te concede autorización al juez. Es un problema el de las fincas sin propietario. Bueno, se puede actuar intentando eludir o obviando este problema de las fincas de propietario desconocido con las medidas provisionales. La administración puede actuar con las medidas provisionales y además hay algo que puede herir la fibra, dicho así,
del juez de turno o de la población en general, problema de salud pública, como provocador de alergias, ¿no? O de agravador de alergias, que es este plumero de La Pampa. Bueno, pues ahí se puede intervenir. Y, por supuesto, un solar abandonado no es domicilio de nadie. Ahí se puede intervenir, por lo tanto no hace falta la autorización judicial. ¿Eh? Una casa en ruinas, hombre, puede ser el domicilio de alguien porque el domicilio no es solo una casa habitable, se ha entendido como domicilio incluso una tienda de campaña en un camping. O hay gente que vive en coches y en furgonetas. Entonces, pues eso es su domicilio a efectos de desarrollo de la esfera más íntima de la persona. Pero claro, la gran mayoría de los casos son muy diferentes de los que acabo de citar. Se puede y se debe intervenir. En fincas rústicas, evidentemente no hay domicilio, no es necesario tener la autorización judicial porque no hay domicilio. Y además existe desde tiempo ya antiquísimo la obligación de salubridad y ornato de los solares. Para empezar, de cercado de los solares, de parcelas en el casco urbano ya consolidado. Se derrumba una casa o se elimina lo que sea ese solar. El propietario tiene la obligación de mantenerlo, de vallarlo, de que no haya ratas, de que no viertan escombros, etc. Esta expansión urbanística con parcelaciones que al final, por motivo de la crisis inmobiliaria, no se ha logrado la edificación de las viviendas, de las naves industriales, pues esas parcelas también, ahí se puede intervenir perfectamente. Y yendo al promotor, ahí es más fácil, cuando una expansión urbanística, todas estas urbanizaciones en el litoral que ha habido en el norte de España, construidas en los últimos 20 años, pues es más fácil determinar el propietario para imputarle los gastos. Hombre, también te puedes encontrar en el caso de que el promotor pues quebró y huyó, ¿no? Y hay que echarle un galgo. Pero bueno, para eso está, claro, si el interesado es inencontrable, está totalmente desaparecido, al final, ¿quién es? La administración pública, es decir, a cargo del contribuyente. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que como no encuentro, no se puede decir, como no encuentro al propietario, no intervengo. Además, si ya ocurre en urbanismo, estos edificios que están que se caen, que a lo mejor tiene 20 propietarios, que son los 20 nietos del dueño. Que además lo que quieren es que se caiga para poder edificar y luego, teniendo liquidez en la mano, empezar a distribuir, ¿no? Edificios que son imposibles de mantener o tienen unos gastos de reconstrucción enormes. Pues este es el problema de la división de la propiedad en España, que se va subdividiendo y al final es muy complejo asignar luego, claro, en propiedades múltiples. ¿Quién es el titular si hay 20? Un señor con 20 nietos. Es complejo, ¿eh? Pero bueno. Sí, en las herencias yacentes, bueno, al final en ese caso nosotros actuamos contra la herencia yacente. Si es un propietario como tal, lo que sucede es que las herencias sin distribuir, la mayoría de los casos no tienen un DNI, no se puede actuar contra ningún patrimonio concreto. A veces se actúa contra el patrimonio del fallecido, si sigue teniendo esa titularidad. Pero sí que se da esa problemática. El hecho de que la administración no conozca al propietario no quiere decir que no haya un propietario, que a veces sí que lo hay y aparece cuando entras a limpiar la finca. Entras con las máquinas y dices, oiga, ¿dónde va usted? A veces ha pasado. Pero sí que es verdad que la administración sí que tiene que asumir que en muchos casos de esas propiedades sin titular nunca va a poder recobrar ese dinero que va a invertir en la limpieza, sino que va a tener que asumirlo. Y hay otra cuestión, ya el señor Zulaika lo ha citado aquí, de obras hidráulicas. Bueno, yo he colaborado con la Diputación Foral de Guipúzcoa en algunas ocasiones sobre obras hidráulicas con concesión extinta o abandonadas, como hay también miles de casos por todo el país, ¿no? Y ha habido casos donde el titular de la concesión estaba en quiebra y, bueno, una indicación era ir al juzgado mercantil que tramitaba la quiebra para colocarse, además, en una situación de privilegio, la administración pública acreedora de esa deuda en la masa concursal. Pues hágase, se puede establecer, pero claro,
a un departamento administrativo, sobre todo en pequeños municipios, intervenga usted en un procedimiento de quiebra, un concurso de empresas y tal, ¿no? Es un galimatías tremendo, ¿no? Y bueno, pero poder se puede hacer. Para evitar que sea el contribuyente el que haga frente ante una deuda de un tercero, concreta. Porque al final es un subsidio de la sociedad frente al incumplidor, eso está claro. No. Bueno, es un tema, la verdad que es apasionante, ¿eh? Cuanto más escuchas, más dudas le entran a uno. Vamos a dar paso a la última pregunta, Cristina. Hola, Cristina buenos Arcocha. días. Buenos días. Disculpad que no me funciona la cámara. Yo os quería plantear una situación con la que nos hemos encontrado en una actuación en un terreno público. Estamos llevando a cabo una estrategia para el control de invasoras dentro de una mancomunidad y nos hemos centrado también mucho en el plumero de La Pampa. Se han mandado cartas a grandes particulares y administraciones públicas invitando a que retiren y actúen contra el plumero de La Pampa. Y bueno, pues una administración pública lo que nos ha dicho es que de acuerdo al artículo 10 del decreto del Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, pues nos recoge que las administraciones competentes adoptarán, en su caso, las medidas de gestión, control y posible erradicación de las especies incluidas en el catálogo. Y que estas medidas de gestión, control y posible erradicación serán adoptadas según las prioridades determinadas por la gravedad de la amenaza y el grado de dificultad previsto para su erradicación. Y en concreto nos dicen que ellos en esta parcela estiman que la gravedad no es tal y que no van a actuar. Entonces nos hemos quedado un poco fríos porque es una parcela muy grande, tiene muchísimo plumero de La Pampa y nos vamos a quedar con que estamos animando al resto de parcelas adyacentes a esta gran parcela, a este gran solar, que le estamos animando a todo el mundo a que vaya eliminando sus plumeros y en concreto pues nos encontramos con la administración pública que nos dice que no porque no lo consideran de gravedad y tienen otras especies más prioritarias con las que actuar por los recursos que tienen. Entonces, no sé si hay... Es una situación sobre lo que, bueno, se está hablando de la administración pública, pues por qué no opera o opera, pues esta puede ser una de las causas o una de las razones que nos han dado a nosotros para no operar en una parcela en concreto. No sé si puede, sobre esta respuesta, si podría haber o plantearse otras de rango superior y que se podría obligar, pero ellos se han agarrado al decreto 630 de 2013. Entonces, no sé si alguien me puede dar una solución al respecto. ¿Puedo intervenir? Bueno, vamos a ver, esto es lo que se suele decir en lenguaje coloquial, una excusa de mal pagador, ¿no? No lo considero importante. Vamos a ver, es una contestación total y absolutamente arbitraria, ¿no? Habría que ver la contestación, ¿no? ¿Cómo la ha motivado? ¿Cuáles han sido los hechos? Los hechos son los hechos y no se pueden discutir. Otra vez traigo a colación aquí al maestro Enterría. El milagro no existe en derecho administrativo. Un juez no puede, y por supuesto la administración no puede discernir que un hecho existente no ha existido. O sea, esto es un bolígrafo y esto es un bolígrafo. No puede decir que esto que es una flor. Así, no se puede retorcer el lenguaje. Y sobre todo para no hacerse responsable de obligaciones legales. ¿Cuál ha sido la motivación? Entonces, si es una mera declaración, que se llama en retórica y en derecho una respuesta apodíctica, es decir, que esto es así porque lo digo yo sin demostrarlo, esto es así porque es así, eso no vale. Entonces se le puede requerir, yo intentaría que la administración competente, en este caso autonómica, le obligase a un nuevo requerimiento y luego ejecución subsidiaria. Y encima, teniendo en cuenta que la administración competente, la comunidad autónoma, a esta mancomunidad, que es una de las entidades locales que ejercen funciones públicas, además tiene un deber de cuidado mucho más exigible frente a lo que pueda realizar un particular, es la que saca primero, como si fuese un partido de tenis, ¿no? Es la que saca primero. Y si usted no está conforme, recurra a mi decisión, pero por lo pronto le voy a hacer la ejecución subsidiaria.
Y ya está. Porque además tenemos cuestiones sobre todo de salubridad, que es un foco de alergia. Y encima, con la presunción de veracidad, el competente ambiental, y además con un buen informe de salud ambiental también, yo le digo que esto es un foco insalubre y de degradación ambiental. Con mi presunción de veracidad, usted ataque diciéndome que yo no tengo razón. Y si está disconforme, vaya al contencioso administrativo. Y encima le aplico la medida cautelar de que voy a entrar yo en la finca y le voy a pasar la factura a Tarifa Trax, a ver qué le parece. Si no, cualquiera podría decir que ese foco de ratas en un solar no es... Ah, total, son 20 ratas, o yo qué sé. Claro, es que si no así... O un intervengo ante un foco de lepra. Y bueno, claro, es que son 4, o ni eso. No se ha constatado que exista. Claro, ¿qué es importante y no es importante? Ahí tenemos una especie que además en una de la variedad, la jubata, creo que se pronuncia así, está dentro de las de especial importancia para las de especies invasoras para el ordenamiento jurídico europeo. Tenemos el convenio de biodiversidad, tenemos la directiva de hábitat, tenemos una norma, la Ley General de Sanidad. ¿Qué más quiere usted? Y encima quien da primero da 2 veces. Sí, sí, sí. Sí, Es que nos llamó la atención eso, lo de... Entonces, claro, nos hemos quedado un poco fríos. Y encima que Con tenga la la carga respuesta. de ir al juzgado la mancomunidad. Que actúe la administración competente. sí, yo El estoy problema de es que acuerdo. es la Es administración que hay que dar un competente la que puñetazo en nos la ha hecho... mesa. Es que eso no lo considero importante. Sí, pero es la administración competente la que nos ha dicho que no va a actuar. Es que es más Pues simple. un recurso de inactividad. Mm. Pero claro, eso significa, como dije, meterse en pleitos. Ya. O un escrito al fiscal, claro. Uno está en su despacho y ve aquí un membrete, recibe una cosa que pone aquí, fiscalía de no sé qué. Uf. Vale, gracias. Sí, yo he entendido que la competente es la mancomunidad o un ayuntamiento concreto. No, a ver, nosotros estamos trabajando para la mancomunidad y la mancomunidad ha hecho una estrategia para actuar y controlar las invasoras dentro de toda la mancomunidad. Entonces, se ha instado a particulares, grandes particulares y a propietarios públicos a que también empiecen a actuar dentro de sus parcelas. Entonces, estamos dando los primeros pasos. Entonces, una de las respuestas de una administración pública competente ha sido esa, que no va a actuar, que considera que no es una parcela y por la especie donde está y demás, pues que ahora mismo no es importante actuar ahí. Bueno. A ver, desde nuestra perspectiva, nosotros a la hora de identificar a sujetos infractores no distinguimos si son públicos o privados. Nosotros, entre nuestros clientes, por así decirlo, tenemos al Ministerio de Defensa, a ADIF, al Ministerio de Transportes, a la Autoridad Portuaria. Nos da igual quién tenga la finca. Para nosotros es el infractor. Entonces, no sé, pues si es la mancomunidad, no sé si lo que va a decir es una barbaridad, pero si la mancomunidad es la que actúa y ahí hay varios ayuntamientos, pues que la mancomunidad se dirija al ayuntamiento concreto que está donde se ubique esa finca. Vale. Muy bien, gracias. Muchas gracias. Tenemos una última intervención de Alberto Gandarillas. Sí, bueno, yo quería solamente rápidamente, porque creo que es tarde, Pedro lo ha mencionado, el tema de la salud ahora. Bueno, tenemos muchas evidencias de que el plumero también causa alergias en alérgicos a gramíneas, porque es una gramínea. Entonces, a partir de ahí, a través de eso, sí, esto puede influir también o puede ayudar, o por ejemplo, una persona alérgica o un colectivo de alérgicos podría demandar a la administración responsable por el perjuicio en la salud, incluso a administraciones de sanidad, de salud, poner demandas, bueno, como ha sucedido con otros problemas, ¿no? Como el tabaco, por ejemplo, otros problemas que han afectado a la salud, ¿no? Sí, es perfectamente posible. Como interesada, una asociación que tenga entre sus fines estatutarios muy claros la protección de la salud pública,
puede intervenir, por supuesto, tiene la legitimación activa para poder intervenir como perjudicada además. Incluso en materia ambiental está ampliamente reconocida en casos penales, en contencioso administrativo, la legitimación activa de organizaciones ambientales que en sus estatutos establezca la protección del medio ambiente y la protección de la salud en general. Y la salud, el problema ambiental también es un problema de salud, ¿no? Que se lo digan a los de Gijón, con toda la industria que tienen, pues perfectamente tiene la legitimación activa para intervenir en procedimientos administrativos e incluso penales. Incluso, y además, no solo como acusación popular, sino ya se está abriendo incluso la acusación particular, o sea, como un daño hecho a la entidad ante casos de degradación ambiental, ¿no? Y bueno, pues caso de vertido, de emanaciones de humo, lo que sea. O sea, un foco que produce daño, ya sea una masa ingente de ejemplares de esta planta o un foco de contaminación, bueno, pues es cuestión de ir abriendo brechas y de ir interponiendo esta serie de demandas, evidentemente. Y también exponerle el problema a los fiscales de los fiscales de sala de medio ambiente de cada comunidad autónoma. Esto es así, los destinados en cada audiencia provincial para, para que actúen, que nunca está de más la intervención del Ministerio Fiscal. Bueno, muchas gracias a los dos y a Laura por la jornada, ¿eh? Y a SEO. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo, como a modo de resumen, que creo que sí que hay muchas más opciones de las que los profanos en derecho teníamos en mente. Así que creo que ha sido una jornada que nos ha abierto un poquito más los ojos y las posibilidades, ¿no? A todas aquellas personas que trabajan a favor de la conservación de la biodiversidad y de las invasoras, ¿no? Y contra las invasoras en particular. Así que solamente me queda agradeceros a Pedro Brufao y a Laudelino Otero. Muchísimas gracias por haber aceptado el estar aquí en estas jornadas. Muchísimas gracias también a todas vosotras y vosotros que habéis asistido durante estas hora y media largas, pero creo que sí, que en efecto nos ha sido de mucha ayuda a todos. Lo que me queda más entonces que bueno, retirar de nuevo los agradecimientos y esperar veros a todas y a todos en las próximas jornadas de capacitación que tengamos. Muchas Muchísimas gracias. gracias nuevamente. Adiós. España.